columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Y ahora vamos a dar paso a nuestra enseñanza de hoy. Y antes de hacerlo me gustaría orar por la palabra que va a ser expuesta por este tema. Padre, nuestro mayor deseo es conocerte. Y sabemos, Señor, que aunque a veces pasamos años en iglesias, a veces, Señor, no hay buena nutrición, no hay buen alimento. Y Señor, a veces pasan los años y empezamos a abrir tu palabra, a profundizar y nos damos cuenta que no habíamos aprendido prácticamente nada. Señor, creo que sabemos, Señor, como una gota en medio de un océano de todo lo que todavía hay por aprender en tu palabra. Y por eso te ruego que uses estas clases para hacer de nosotros cristianos con verdaderas convicciones. Que no nos tambaleemos, Señor, como una hoja seca que lleva el viento cada vez que escuchemos una voz diferente, sino que uses estas clases y estos estudios para que nuestra fe esté arraigada y cimentada en tu palabra, Señor, y tengamos convicciones bíblicas de todo aquello que creemos. Que eso sirva, Señor, para que te conozcamos más, porque el mayor fin de nuestra vida es conocerte, adorarte y darte la gloria. Así que, Padre, úsame para poder ser un instrumento de bendición en la vida de mis hermanos y que pueda transmitir estas enseñanzas de una forma sencilla pero fiel a tu palabra. Te pido, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy vamos a empezar a hablar de lo que conocemos como la revelación de Dios. Y dependiendo del sector de iglesia en el que vengamos, normalmente cuando la persona escucha revelación, muchas veces piensa en otras cosas. Pero hoy vamos a hablar de eso, de la revelación, y lo vamos a hacer en un par de clases. Porque cuando hablamos de revelación, normalmente dividimos dos grupos cuando se trata de eso. Hay una revelación que llamamos general y luego hay una revelación que llamamos especial. Así que usaré una clase para dar a conocer cada una de esas y que podamos entender a qué se refiere cada una. Lo primero de todo es entender qué significa esa palabra. La palabra revelación deriva de la palabra latina revelatio, que deriva de la palabra griega apocalipsis. Y de ahí ustedes seguramente les viene a la mente el libro de la Biblia conocido como Apocalipsis, que no deja de ser esa palabra, revelación, tanto que si van a Biblias en inglés, van a encontrar que el libro de la Escritura que nosotros tenemos por Apocalipsis, allí lo van a encontrar como revelation, revelación. Y lo que significa esa palabra en sí misma, revelatio o apocalipsis en griego, esa palabra significa dar a conocer, quitar el velo, descubrir algo. Es decir, nosotros entendemos por revelación el hecho de que Dios se ha dado a conocer. Cuando hablamos de la revelación de Dios, hablamos de una verdad fundamental para nosotros, y es que nosotros conocemos a Dios. Y todo lo que sabemos de Dios es porque Dios lo ha dado a conocer. Nosotros no tenemos una fe. La fe cristiana no está basada en nuestras propias ideas, no está basada en nuestros propios pensamientos. La fe cristiana no está basada en nuestros sueños, en nuestros momentos de éxtasis. La fe cristiana no está basada en ideas humanas. Los cimientos de nuestra fe, los cimientos de nuestras creencias están basados en lo que Dios ha revelado. Nosotros adoramos a un Dios que se ha dado a conocer. Ha dado a conocer quién es. Ha dado a conocer sus atributos. Ha dado a conocer su voluntad. Ha dado a conocer sus directrices, sus mandamientos, sus deseos. Ha dado a conocer su plan de salvación. Y todo lo que sabemos de Dios, lo sabemos porque Dios lo ha mostrado. Necesitamos que sea Dios el que encienda la luz, que nos permita y nos dé la capacidad de ver lo que tenemos delante. Por eso hay muchas personas que a pesar de tener ojos como nosotros, a pesar de tener la misma capacidad de nosotros, no consiguen ver lo que hay delante, ver lo que Dios ha mostrado, porque ellos todavía están ciegos. Ellos no tienen esa luz que les permite contemplar todo eso. Así que para nosotros conocer a Dios, necesitábamos que Dios se diera a conocer. Nosotros necesitamos que Dios
se revelara. Y adoramos a Dios como lo adoramos, y creemos de Dios lo que creemos, y pensamos de Dios lo que pensamos, por lo que Dios ha dicho de sí mismo. Es muy triste que muchas personas hoy basan su fe, su creencia, su religión en lo que ellos piensan de un Dios que ni siquiera conocen. Y muchas personas incluso hablan de un Dios que se ha revelado, pero ellos hablan de un Dios diferente, porque ellos no prestan atención a la revelación de Dios y se han creado su propio Dios. Así que lo primero que tenemos que entender es eso. Nuestra fe está basada en unas creencias, en una religión, en un conocimiento que depende de Dios mismo. Esa es la base de la revelación. Dios se ha revelado. Dios se ha dado a conocer. Y ahora hablaremos, como dije, de dos. Tenemos la revelación general y tenemos la revelación especial. Y hoy me centraré en la revelación general, que la podemos definir de esta manera. Yo no sé si los hermanos han puesto la frase. Sí, es así. Es el testimonio de Dios sobre su carácter y las obras dado a todos los seres humanos indiscriminadamente a través del orden creado. La revelación general es aquello que Dios ha revelado a todo el mundo. Porque nosotros debemos entender una cosa. Cuando nosotros vemos a Pablo hablar en una ocasión, dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque se disciernen espiritualmente y él no puede conocer a Dios. Pero como veremos hoy, Pablo también dice a los romanos que Dios se ha dado a conocer y el hombre lo ha podido ver. Entonces, eso que parece aparentemente contradictorio no lo es. Porque el término que usa Pablo en un lado sobre conocer se refiere a una cosa y el término que usa Pablo sobre conocer en el otro lado se refiere a otra cosa. La Biblia, cuando habla de conocimiento, muchas veces habla solo de una parte intelectual. Conocer información, tener información de algo. Pero por otro lado también la Biblia, la palabra conocimiento muchas veces refleja un conocer a alguien a nivel relacional, a nivel personal. Conocer a alguien más de manera más íntima. Incluso lo hemos dicho y enseñado muchas veces que en las escrituras a veces la palabra conocer se usa la intimidad entre marido y mujer, y Adán conoció a su esposa y tuvieron un hijo. Entonces, cuando Pablo está hablando a los romanos de que Dios se ha dado a conocer, se refiere a eso. Hay algo que toda la creación puede saber de Dios. Dios ha mostrado ciertas cosas a todo el mundo y por eso lo llamamos una revelación general. No hay ser humano sobre la faz de la tierra que no pueda saber que Dios existe, porque Dios ha dado a conocer ciertas cosas de sí mismo a toda la humanidad, desde el principio y a través de su creación. Y lo vamos a ver para que lo entendamos bíblicamente. Cuando nosotros hablamos de revelación especial es distinto. Hablamos ya de Dios mostrando su palabra, dando sus mandamientos, dando su ley, hablando directamente a los hombres, dándose a conocer personalmente a los hombres. Y esa revelación ya no lo han tenido todos. La ha tenido un grupo específico de personas. Pero hoy vamos a ver esa revelación general. El hecho de que Dios se ha dado a conocer a todo el mundo. Es decir, que si hay alguien en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, que profesa ser ateo, que dice no creer en Dios, que dice que Dios no existe, no es porque Dios no se haya revelado, no es porque Dios no se haya mostrado, es porque, como veremos hoy, por la propia rebeldía y dureza de su corazón, niega la existencia de Dios, que es evidente ante los ojos de todos los hombres. La ciencia ha luchado por siglos para intentar convencer a los hombres de la inexistencia de Dios. Ha inventado teorías, ha luchado con argumentos, pero al final nunca lo podrán concluir. Es más, las propias leyes, no teorías, las leyes de la ciencia muchas veces contradicen la idea que ellos tienen de la formación del universo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del argumento cosmológico, si nosotros escucháramos hablar de causa-efecto, es decir, nosotros sabemos que todo hecho tiene un efecto, toda causa tiene un efecto. Hay una unión entre causa y efecto. Nada puede venir, algo no puede venir de la nada. Para que algo exista, para que algo esté, para que algo pase, tiene que haber pasado algo previo. Para que yo tenga un accidente de tráfico, tengo que haber cogido el coche primero. Para que yo tenga un accidente de avión, tengo que haberme subido a un avión. Para que yo empiece a engordar, tengo que comer de determinada manera. Hay una causa y hay un efecto. Eso es una ley para los científicos. Eso es un hecho innegable, que la nada no puede producir algo.
Es decir, para ellos la opción en su mente para negar a Dios es esa, es contradecir sus propias leyes. Ellos quieren decir que el universo surge de la nada y que de la nada el mundo puede aparecer, pero eso contradice sus propias leyes. Las leyes que ellos enseñan, las leyes que ellos establecen para regir y hacernos creer muchas cosas de este mundo, y leyes que son ciertas. La ley de la gravedad, hay varias leyes que son innegables, que han sido probadas, que han sido testadas, y la causa y efecto es una cosa normal, probado, real. Pero ellos pasan por encima de sus propias leyes para intentar luchar con la idea de la existencia de Dios. Y ahora veamos lo que tiene más lógica: creer que de la nada viene el mundo, o creer que de algo eterno, de materia eterna, de un Dios eterno viene el mundo. Obviamente, incluso si aplicamos la razón a las leyes que ellos han establecido, la razón y sus propias leyes nos llevan a la conclusión de que lo lógico y razonable es que esto sea creado por alguien previo, y que alguien previo haya hecho todas las cosas, y que alguien previo haya diseñado perfectamente todo lo que ahora tenemos ante nuestros ojos. Entonces, nosotros debemos entender eso, que el mundo, incluso por sus leyes, no puede ir contra la realidad de que Dios existe y se ha revelado a los hombres. Tristemente, tenemos una generación de adultos y jóvenes y cristianos completamente despreparados, sin fundamentos bíblicos, que cuando empiezan a ir al colegio y a la universidad les invaden las dudas, no porque los que tienen delante son listos, sino porque ellos tampoco se han preparado. Y cuando les viene gente con un par de frases y 2 o 3 vídeos de YouTube, ya empiezan a dudar de la existencia de Dios. Pero te aseguro yo que mirando la creación, no hay duda de una realidad: Dios es real. Dios es real. Y de eso vamos a hablar hoy, de la revelación general de Dios. Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer. Y es ahora sí donde me gustaría ir a la Escritura, porque aunque sean clases y aunque sean estudios, no queremos argumentos de hombres. No queremos decir, vale, tú dices que Dios se ha dado a conocer, tú dices que Dios se ha revelado, tú dices que Dios se ha mostrado a todo el mundo, pero no queremos tus argumentos, queremos los argumentos de Dios. Queremos que Dios mismo nos diga que Él se ha dado a conocer. Entonces, a pesar de que sean clases, yo siempre tengo claro que los argumentos de toda clase teológica debe ser teología, debe ser lo que sabemos y estudiamos, la ciencia que estudia a Dios y su palabra. Entonces vamos a ella. Vamos a empezar por una revelación general y universal, y eso lo podemos ver claramente en Salmos capítulo 19, versículos 1 al 6, donde leemos lo siguiente: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso es hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Veamos algunas cosas interesantes sobre el texto que acabamos de ver. Lo primero que acabamos de ver, por ejemplo, en los 2 primeros versos, es que Dios se ha revelado de una manera general y constante en la creación. Mira los 2 primeros versos de este salmo. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El cosmos, el firmamento, el universo muestra la gloria de Dios. Porque, hermano, es así de sencillo. Solo tienes que ir a un lugar. Aquí en Barcelona es difícil por la contaminación, pero si vas a un lugar donde puedas ver las estrellas, donde puedas contemplar el firmamento, o si tienes la oportunidad de ir a algún lugar de estos que hay telescopios y mirar un poco para arriba, te darás cuenta de una cosa: somos diminutos y Él es glorioso, Él es majestuoso, Él es tremendamente grande. La Escritura dice que lo que nosotros vemos, y hasta hoy nadie puede calcular ni el tamaño ni el tiempo, Él lo lleva calculado con la palma de su mano. La ciencia avanza y cada día te dicen que el mundo tiene un tiempo, que el universo tiene una edad, y hasta hoy siguen estudiando y ni siquiera hoy se ponen de acuerdo y nunca lo van a averiguar.
Y nunca lo van a adivinar y nunca lo van a poder calcular. Pero hay uno que dice, que llama a las estrellas por su nombre y que calcula la distancia del firmamento con la palmita de su mano. Los cielos proclaman que Dios es glorioso. Y la expansión, la creación, el universo anuncia las obras de sus manos. ¿Qué nos enseña eso? Que el Señor se ha dado a conocer que está ahí, que lo ha hecho todo, que Él ha hecho su obra, que Él ha creado todas las cosas y que Él es un Dios glorioso. Y además el verso 2 nos dice que lo hace constantemente. Constantemente. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Es decir, lo que Dios ha dado a conocer a todo el mundo, porque ¿quién puede ver el universo? Si tú vas a la China, puedes mirar al cielo. Si tú vas a Ecuador, puedes mirar al cielo. Si te vas a Estados Unidos, puedes mirar al cielo. Y si te vas a España y estás en España, puedes mirar al cielo. Dios ha dado a conocer su majestad, su gloria y las obras de sus manos de manera general a todos los hombres. Y no lo ha dado a conocer una semana, un mes, un día. Lo hace un día y otro día. Y otro día, para que cada ser humano que nazca durante la historia de esta humanidad pueda mirar al cielo, pueda ver la creación y pueda saber que Dios es real, es glorioso. ¿Qué nos enseña también el verso 3? El verso 3 nos enseña que esta manera de revelarse no es verbal. Cuando nosotros hablemos de la revelación especial de Dios, veremos que sí es verbal. Dios ha hablado. Dios ha usado sus profetas. Dios ha hablado con Moisés. Dios ha usado sueños, Dios ha usado maneras más específicas de comunicarse con el hombre. Pero la revelación general, lo que Dios ha dado a conocer a los hombres, es una revelación no verbal. Mira el verso 3. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. En esa revelación, en la creación, Dios no está hablando. Dios no ha escrito cartas. No hay palabras, no hay un mensaje escrito, no se está escuchando a Dios decir cosas. Por eso muchos hablan de la revelación general como una revelación incompleta, porque dice cosas de Dios, pero no dice todo el consejo de Dios. Nos dicen ciertas cosas de Dios y es verdad. Cuando miramos el universo no sabemos que Jesús es el Cordero de Dios. Cuando miramos el universo no sabemos el hombre es pecador, por causa de su pecado, por causa del pecado de Adán, todos los hombres están condenados a muerte, nacemos en pecado, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando miramos al universo y la creación no podemos ver eso de Dios, no podemos conocer ese mensaje de Dios, pero podemos conocer ciertas cosas de Dios, la existencia de Dios, la gloria de Dios, la majestad de Dios, la grandeza de Dios. Entonces, es un mensaje, la revelación general, lo que Dios ha mostrado a todos sin excepción, no es verbal, no hay palabras, no hay mensaje, no se oye su voz. Sin embargo, es un tipo de comunicación que alcanza todo lugar y persona. Versículos 4 al 6. Mas por toda la tierra salió su voz. Dice primero que no hay voz, que no hay palabra, que no hay mensaje, pero luego, justo después, dice que por toda la tierra salió su voz. Es decir, Él no ha hablado específicamente, pero Él se ha dado a conocer por toda la tierra. Por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo han llegado sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda. Y hay una cosa interesante. Y es el último punto que marqué aquí, y para mí es un punto maravilloso, que es que hasta los invidentes pueden percibir eso. Porque hasta un invidente puede percibir el calor del sol. Hasta un invidente puede ser capaz de entender que hay un luminar gigante que alumbra, que da calor a este mundo, que mantiene la temperatura en su debido lugar, que hasta un invidente es capaz de entender algo de lo que Dios ha dicho. Pero como veremos también, Dios no solo se ha revelado a través de la creación, y un invidente tiene más posibilidades de saber cosas de Dios. Así que este salmo ya nos dice algo y puede ser la base de esta enseñanza y suficiente para decir esto: Dios se ha revelado a todos los hombres. Hermanos, te van a decir, si no lo veo, no lo creo. Te van a decir que ellos no creen en lo que no pueden ver, que para ellos Dios es un cuento de hadas. Es la rebeldía de su corazón, porque Dios está ahí delante.
Sí, no conocen la Biblia. No saben, ahí no ven el Evangelio. Pero ahí está Dios. Ahí está Dios. Y vamos a seguir viendo más textos que nos muestran una cosa interesante. Es decir, Dios se ha revelado, pero ¿cómo ha respondido al hombre a esa revelación? Y eso nos va a llevar a comprender ciertas actitudes de las personas hoy. Dios se ha dado a conocer, pero ¿cómo ha respondido el hombre a eso que ha hecho Dios? ¿Cómo ha respondido el hombre a la revelación general de Dios? Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Este versículo 18 lo vamos a aparcar un segundo porque lo vamos a comprender mejor ahora que vengan otros. Pero lo primero que nos está enseñando Pablo a partir de ese versículo es que Dios ha mostrado su ira. Lo que Dios ahora va a revelar desde el cielo es su ira, su furor, su enfado. ¿Y por qué? Versículo 19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Mira lo que dice el versículo 19. Luego vamos a entender por qué Dios va a castigar al hombre. La primera cosa que nos dice el versículo 19 es que lo que Dios ha dado a conocer lo ha hecho evidente. No lo ha hecho difícil de comprender. No lo ha hecho perceptible solo a algunas personas. No lo ha revelado solo a algunos eruditos. Mira lo que dice. Lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues ¿quién lo ha hecho evidente? Dios mismo. Dios se ha dado a conocer. Y ahora te hago una pregunta. Si Dios dice que se ha dado a conocer de una manera evidente, de una manera clara, de una manera perceptible, ¿quién dice la verdad? ¿Dios o los hombres? Dios. Porque en esta historia tú vas a tener que empezar a decir ¿quién tiene razón? ¿Los hombres o Dios? Porque Dios nos va a decir ciertas cosas. Y eso, hermano, de eso se trata la fe cristiana. La fe cristiana no se trata solo de cantar alabanzas el domingo. La fe cristiana no se trata solo de escuchar predicaciones. La fe cristiana no se trata solo de orar y hablar con Dios y relacionarnos un poco con Él. La fe cristiana se trata de creer lo que Dios ha dicho y de vivir conforme a lo que Dios ha dicho. Y que si el mundo dice, yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios porque ha pasado por muchas manos, aunque me den 200,000 argumentos, la Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios y un argumento de Dios tiene que valer más que 1,000 argumentos de los hombres. Porque si tú empiezas a poner en duda la Biblia por los argumentos de los hombres, estás diciéndole a Dios que pones en duda lo que Él dice y empiezas a creer lo que dice el hombre. Mas sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermano, a mí hay un argumento que me basta para creer en Dios y es que Dios dice que debo creer en Él. No necesito más, no necesito que baje la luna, que se abra el cielo, que caiga un rayo rojo, que hable una paloma. Si Dios lo ha dicho en su palabra, lo tengo que creer, porque si esto no es suficiente para mí, voy a tener que ir buscando señales, confirmaciones, que se abra el cielo, que una nube se ponga en forma de perrito para saber que Dios me está diciendo que puedo tener mascota. No. Si la Biblia no basta, vas a ir detrás de los hombres, de recaditos personales, de sueños y de cosas, y acabarás siendo como una hoja seca llevada por donde va el viento. Pero solo si crees esta palabra estarás firme y vendrán 1,000 voces, porque un día te vendrán las voces de los adventistas, otro día te vendrán las voces de los testigos de Jehová, otro día te vendrán las voces de los mormones, otro día te vendrán las voces de los judíos, otro día te vendrán las voces de los católicos, otro día te vendrán las voces de los budistas, otro día te vendrán las voces de los hindús, otro día te vendrán las voces de los Hare Krishna, otro día te vendrán las voces de los musulmanes, otro día te vendrán las voces de los ateos, otro día te vendrán las voces de la cienciología, otro día te vendrán las 1,000 voces. 1,000 voces, cada día una voz nueva. Vegetarianos, ahora otra voz. Veganos, ahora otra voz. Lo que sea. Cada día una voz, cada día una ideología, cada día una creencia, cada día un pensamiento, cada día un nuevo Dios, cada día un nuevo culto, cada día una nueva religión. Pero si tú no te pones firme en la palabra, tú cada día vas a hacer algo diferente. Y te va a pasar lo mismo con las denominaciones. Si no te pones firme en la palabra, vas a estar cada año en una denominación diferente.
Porque te vendrá uno y te dirá, yo creo en todo eso, pero esto diferente. Pues ahora voy allí. Y te vendrá otro, yo creo todo esto, pero esto diferente. Ahora me voy allí. Hermano, que Dios nos haga creer lo que Él ha dicho que debemos creer y lo que ha revelado en su palabra. Y que fuera de su palabra todos sean ideas y pensamientos. Los podemos escuchar, los podemos revelar. Pero lo que va a determinar qué creo no es ni lo que tú sientes, ni lo que has visto, ni siquiera mis propias experiencias, sino la palabra de Dios. Porque Pedro andó por las aguas, pero no nos ha dicho a todos que debemos andar por las aguas. Porque Moisés vio el mar rojo abrirse, pero no nos ha dicho que todos tenemos que abrir el mar. Porque las experiencias pueden ser personales, individuales, pero no le puedo decir a la gente que porque Dios hizo eso conmigo, lo tiene que hacer contigo. Pero lo que sí que es general para todos los cristianos es la santa palabra de Dios. Por eso, si Él dice que se ha dado a conocer a los hombres y lo ha hecho evidente, yo lo creo, aunque el hombre diga, yo no puedo creer en Dios, sí puedes. El motivo es otro, porque Él ha dicho que lo ha hecho evidente. Es que eres insensible, es que eres rebelde, es que tu corazón está endurecido, es que en el fondo no quieres creer. Tú dices que no puedes, pero esa no es verdad, porque entonces Dios miente. Porque Dios ha dicho que sí puedes creer en Él, porque lo que Él ha dado a conocer lo ha hecho evidente. Yo también no creía por muchos años. ¿Y por qué hoy creo? Siempre fue evidente, pero yo estuve ciego, rebelado contra Él, enemistado contra su creación, enemistado contra sus mandamientos, hasta que Él transformó mi vida. Pero siempre, hermano, yo he creído y no es que ahora vea una historia diferente. Hermano, habían los mismos pecados a mi alrededor, los mismos borrachos, los mismos drogadictos, los mismos homosexuales, los mismos abortando, la misma fornicación. Yo veía lo mismo que veo hoy, solo que estaba ciego y no quería verlo. Pero eran las mismas cosas. Eran las mismas cosas. El mundo no ha cambiado. He cambiado, mis ojos han cambiado. Mi corazón ha cambiado. Mi rebeldía ha cambiado. El mundo es el mismo. El mundo es el mismo. Y si tú crees y tu hijo no cree, o tú crees y tu familiar no cree, no es porque tú ves algo que él no ve. Porque Dios te ha dado gracia para creer. Pero Él ve lo mismo que tú. Él ve lo mismo que tú. Mira qué más nos enseña. Primero, que es evidente. Segundo, el versículo 20 lo recalca otra vez, porque desde la creación del mundo, ¿desde cuándo? La creación, Génesis 1, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto ¿cómo? Mira qué dice. ¿Cómo se han visto? Con toda claridad. Dios se ha mostrado evidente. Dios se ha mostrado con toda claridad. Mira qué dice, siendo entendidos por medio de lo creado, y ahora Dios lo afirma, de manera que no tienen excusa. Pueden decir lo que crean, pueden decir que no pueden creer, que les encantaría creer, pero no pueden decir lo que quieran, pero no tienen excusa, porque Dios se ha revelado de manera evidente y con toda claridad. Y no ha dado a conocer todo, pero ahora también nos ha dicho Pablo que ha dado a conocer atributos. Él es invisible, pero ha dado a conocer ciertos atributos de Él. ¿Cómo qué? Su eterno poder. Porque solo alguien poderoso puede hacer este universo. El hombre puede hacer un robot, el hombre puede hacer una máquina, un coche, un avión, él puede hacer un tanque y hasta un cohete. Pero este universo, nuestro cerebro, nuestro organismo, nuestro ADN, solo alguien con tremendo poder de la nada, ex nihilo, puede hacer todo con el poder de su palabra. Ha dado a conocer su eterno poder, ha dado a conocer su deidad, porque eso no lo puede hacer un hombre, solo Dios lo puede hacer. Y mira si es evidente la existencia de Dios, que todos los siglos pasados siempre han habido ideas de deidades. Y eso lo veremos, otros dioses, pero no negaban que había lluvia de los dioses, no negaban que la cosecha era de los dioses, no negaban que el calor del sol era de los dioses, no negaban que la salud era de los dioses. Lo que pasa es que adoraban a falsos dioses, pero eran conscientes que eso venía de algún lado. Pero cada vez el hombre se ha vuelto más rebelde, más insensible, pero ha sido evidente. ¿Sabes qué piensa el mundo? Que cada año somos más listos y por eso cada año creemos menos. Que antes eran más cazurros, más tontos, tenían menos información y por eso creían más en Dios. Pero ahora ya, con toda la información que tenemos, ¿quién va a creer en Dios? No, lo que pasa es que por haberse multiplicado la maldad, porque todo va creciendo, la maldad va creciendo, la rebeldía va creciendo, la insensibilidad a Dios va creciendo, el odio a Dios va creciendo, el rechazo a Dios va creciendo. No es que sean más listos, es que son más malvados cada día. Es
que son más malvados cada día. Eso todo se ha visto con claridad. Hermano, y eso nos lo dice el texto, Dios es invisible. Dios es invisible, pero Dios se ha dado a conocer. Grábate esta frase, Dios es invisible, pero Dios es perceptible. No vemos a Dios, pero percibimos a Dios. Y nosotros más, que ya lo conocemos, lo percibimos en nuestra vida diaria, de muchas maneras. No lo vemos, pero lo percibimos. Y más en la persona de Cristo, la imagen del Dios invisible. Pero ahora, Dios lo ha hecho evidente, Dios se ha mostrado con toda claridad, y ahora Pablo habla de cómo responde el hombre, versículos 21 al 23. Porque aunque conocían a Dios, mira que dice, lo conocían, porque lo han visto, porque es evidente, porque es con toda claridad. A pesar de todo eso, mira que dice, no le honraron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿no ves? Hoy se creen muy listos, pero se han hecho necios, porque dicen necio en su corazón, no hay Dios. Y cambiaron la gloria del Dios corruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios se ha hecho evidente, Dios se ha mostrado con toda claridad, pero ellos ¿qué han hecho? Lo han rechazado, no lo han honrado, no lo han adorado. Es más, le han dado la espalda y han adorado a la creación. ¿Te has dado cuenta? Profesando ser sabios, se han hecho necios. ¿Pero por qué? Porque su corazón se ha entenebrecido. Su propio odio hacia Dios. ¿Y cómo ha empezado el versículo 18? La ira de Dios se revela desde el cielo. Por todo esto, porque Él se ha dado a conocer, porque lo ha hecho con claridad, porque lo ha hecho evidente, y lo han rechazado, a pesar de ser evidente, la respuesta de Dios, ¿cuál ha sido? Ira, ira. Y no lo vamos a leer, pero los versículos 24 al 32 hablan de cómo Dios muestra esa ira. Por ejemplo, el versículo 24 nos dice que Dios lo entregó a la impureza y lujuria de sus corazones. El versículo 26 dice que Dios los entregó, a las pasiones degradantes. El versículo 28 dice que Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran lo que no conviene. Y el versículo 32 dice que los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y ahí es cuando muchas personas dicen, wow, pero, o sea, el hombre rechaza a Dios porque Dios se ha revelado de manera clara y evidente. El hombre lo rechaza, el hombre lo odia, el hombre se rebela, el hombre cae en idolatría y la respuesta de Dios es entregarlo a una mente depravada, entregarlos a la lujuria, entregarlos a la impureza, entregarlos a prácticas abominables. Entonces, ¿los obliga Dios a pecar? ¿Los ha hecho Dios pecadores? ¿Los ha empujado Dios al pecado? No. Mira lo que dice Efesios capítulo 4 versículos 18 y 19. La descripción del hombre sin Cristo, sin Dios, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Primera cosa, el versículo 18, dos detalles. Un corazón entenebrecido y además un corazón endurecido. Entenebrecido, lleno de tinieblas, oscuro, no ve, ciego. Y por otro lado, duro, como el corazón de Faraón. La Biblia enseña que Dios endureció más el corazón de Faraón, no que el corazón de Faraón no fuera duro. Así que por causa de haber rechazado a Dios, el hombre se ha vuelto como tinieblas, oscuridad. Luego el versículo 19, insensibles. Así es el hombre ahora sin Dios, insensible a las cosas de Dios, con un corazón endurecido, con una mente entenebrecida que no ve. Y por eso, por esas cosas, el versículo 19 dice que ellos se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Romanos ha dicho que Dios los entregó
pero lo que tienes que entender es lo que quiere expresar Pablo ahí. Efesios dice que ellos se entregaron por su dureza, ellos se entregaron por su ceguera, ellos se entregaron por su sensibilidad. ¿Qué hizo Dios entonces? Dios permitió eso. Dios permitió eso. Que por causa de su rebeldía, Dios permitió que fueran de cabeza su pecado. Dios no puso la mano para frenarlo. Dios no puso la mano para cuidarlos. Dios no puso la mano para decir, no lo hagáis. No, me rechazáis. Tomad el camino de vuestro corazón. Y ese es el camino del corazón del hombre. Rechazar a Dios. Rechazar a Dios. Odiar a Dios. Cegarse ante Dios. Entonces, hermanos, Dios se ha dado a conocer. Dios se ha revelado a todos los hombres. Dios lo ha hecho en la creación. Ha mostrado sus atributos, su poder, su deidad. Ha mostrado su gloria y lo ha hecho de una manera evidente, lo ha hecho con claridad, lo ha hecho para que nadie pueda dudar de su existencia, y a pesar de todas esas cosas, el hombre lo ha rechazado, le ha dado la espalda, y por eso Dios ha entregado y ha permitido que el corazón del hombre entenebrecido, endurecido, cegado, corra detrás de las pasiones degradantes de su corazón. Pero Dios no solo se ha revelado a todos los hombres en la creación. Os dije que el ciego podía sentir incluso el calor del sol majestuoso que Dios creó para nosotros. Pero es que no solo Dios se ha revelado así. Porque alguno diría, bueno, pero es que entonces el ciego solo es por el calor del sol. No, Dios se ha revelado también en la conciencia del hombre. Dios se ha revelado también en la conciencia del hombre. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, ¿qué no tienen los gentiles? ¿Quién tenía la ley? ¿A quién se lo había dado Dios? A Moisés y a su pueblo. Los griegos, todas estas personas no tenían nada de la ley de Dios. Ellos solo sabían qué de Dios. ¿Qué sabían los que no tenían la ley de Dios de Dios? Por lo que hemos visto ahora, ¿qué sabían ellos? Dios es real, Dios existe, su poder, su deidad, su gloria. No tenían la ley, pero tenían la revelación de Dios. Porque tú puedes pensar, bueno, pero si no tenían la ley, pues entonces tienen excusa. No, Dios ha dicho que no tienen excusa. ¿Por qué? Porque aunque tenían poco de Dios, con ese poco que hicieron, ¿lo adoraron? ¿Lo honraron? No. El poco que tenían de Dios, tampoco lo quisieron. Y eso es lo que luego, si seguimos con Romanos, en el capítulo 3, es lo que muestra Pablo. Que los gentiles no tenían la ley, tenían poco de Dios, tenían la revelación general de Dios, y aún así, ¿qué hicieron? Le dieron la espalda. Pero ahí llegan los privilegiados, los judíos, que no solo tienen la creación, tienen la ley. Dios les ha hablado, Dios se ha manifestado personalmente a ellos. ¿Y qué hacen con eso? Le dan la espalda. Por eso concluye finalmente Pablo, por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Porque ellos tenían poco quizá, y aún así no hicieron nada con eso. Y ellos tenían mucho, pero tampoco hicieron nada. Al final nos enseña que todos los hombres se han rebelado contra el Señor. Todos. Hermano, hay gente ahí fuera que nunca va a leer una Biblia, pero odia a Dios igualmente. Lo poco que puede saber de Dios y ver de Dios lo odia. Muchos que vienen a la iglesia es todavía más grave, porque escuchan sermones, escuchan alabanzas, ven a su pueblo, ven su poder, y aún así le dan la espalda y dicen, yo prefiero el mundo. Hermano, la condenación es grave, porque a ti se te fue dado mucho más que a ellos. Tu rebeldía es todavía mucho más severa. Mucho más severa. Y espero que con lo que estamos entendiendo y aprendiendo, ustedes mismos ya encuentren la respuesta para aquellas personas que les digan, ¿y qué pasa con aquellas tribus que nunca escucharon de Dios? Porque si han prestado atención a la enseñanza, ya tienen la respuesta. Que aunque saben poco de Dios, como a lo mejor los mayas cuando fui a verlos allí sus tribus, sus ruinas, aunque sabían poco de Dios, pero hicieron dioses de serpientes, hicieron dioses de animales, hacían sacrificios, se rebelaron contra Dios. Sabían poco y aún así lo deshonraron
porque eso dice Dios, que ellos no tienen excusa. Hermano, y muchos seguramente, si no hubieran venido a esta clase, si no hubieran prestado atención a estas cosas, alguno le haría esa pregunta: ¿qué pasa con los que nunca escuchan de Jesús? Y no sabrían qué decir. Y te digo una cosa, no es porque Dios no lo ha respondido, es porque hasta hoy no has tenido ganas de escuchar la revelación de Dios. El mayor problema del hombre hoy no es que le falte información de Dios, es que el hombre es perezoso para conocer a Dios. Hermano, yo me alegro cuando muchos me decís que desde que estáis en esta congregación en un año, muchos habéis aprendido más que en otras en 5 o 6 años. Pero al mismo tiempo me apena, porque tú tenías esto también. Solo que quizá tú fuiste como tus pastores, tan perezoso para la Biblia, como ellos. Y a lo mejor pretendes decir: es que a mí no me animaron a leer la Biblia. Pero te recuerdo que ante Dios no tienes excusa. No tienes excusa. Yo también vengo de una congregación de mala doctrina. Y mi pastor no me andaba detrás: estudia la doctrina, estudia la palabra. Fue por la gracia de Dios. Pero yo no tenía excusa. Yo tenía Biblia, pero prefería ponerme canciones, prefería entretenerme y luego ya conformarme con lo que me dieran en la iglesia. Espero que estas clases no solo te den conocimientos nuevos, que me alegro porque prefiero que empieces ahora de cero a que estés toda la vida engañado. Pero que estar en una iglesia, escuchar y decir: wow, ¿cómo no sabía eso? Que anime a decir: a pesar de que mañana no hay culto, quiero estudiar, quiero leer, quiero buscar, quiero aprender más. Y que estas clases que te vayan abriendo los ojos a muchas verdades te animen a decir: no me puedo conformar con lo que me dan en el culto, quiero más de Dios, quiero profundizar, no quiero volver como a la otra iglesia, solo dar lo que me dan de comer ahí. Quiero estudiar cada día y mañana abriré la Biblia y repasaré Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, analizaré de nuevo todo para que lo que ayer me enseñaron bíblicamente sea convencido de ello. Para que mañana, si tengo esa pregunta y tengo una charla, no le diga: el pastor Juan Manuel dice, en nuestra iglesia enseñan. Diga: no, Romanos 1 dice, Romanos 2 dice, Romanos 3 dice, Salmo 19 dice, el Señor dice, la Biblia dice. Mi mayor deber es que cuando yo me muera en esta tierra, parta con el Señor o el Señor venga, haya formado una generación de creyentes que respondan a todo: la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Porque los pastores no estarán siempre, pero la palabra sí, la palabra sí, la palabra sí. Mira qué dice ahora: porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley. Mira qué interesante esa expresión, por instinto. No pienses que son animales. Que el otro día me encontré a un creyente que me dijo: pastor, es que estaba hablando con una persona de estas que creen en la evolución y yo le decía que nosotros no somos como los monos, somos animales racionales. Digo: ¿qué? Digo: ¿que somos qué? Digo: ¿cuánto llevas en la iglesia? Yo veo a Dios haciendo las aves, los peces, las bestias marinas, los reptiles, los animales terrestres, pero no veo a Dios diciendo que tal día hizo otro animal especial y le dio razón. Yo veo a Dios diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No hagamos a un animal racional. No somos animales racionales, somos humanos, hombres a imagen y semejanza de Dios. Porque si somos animales racionales y a imagen y semejanza de Dios, tenemos un Dios que es, ¿qué? ¿Medio animal racional? Es ilógico, hermano, pero es el discurso de toda la historia. Lo que nos diferencia de otros primates es la razón. No, hermano, cuidado con el discurso evolutivo, que no solo está en las escuelas, está en la calle. Y si no fundamentamos nuestra visión en la palabra, nos van a liar. Mira lo que dice: no tienen la ley, pero cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley. ¿Dónde está? Escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos una vez y otras defendiéndolos.
Hermano, es maravilloso esto, porque si tú estudias la historia de la humanidad, a pesar de que sí, que han habido tribus caníbales y un montón de cosas, por la dureza del corazón, por la mente entenebrecida, hay algo general que siempre ha estado en toda la humanidad y con los pasos de los siglos se ha entendido que matar está mal. Se ha entendido que quitarle la vida a otra persona está mal. Se ha entendido que asesinar a alguien está mal. Se ha entendido que violar a una persona está mal. Se ha entendido que ciertas cosas están mal. Y tú dices, ¿cómo el hombre, a pesar de tantas culturas diferentes, repito, sí, pueden haber tribus, puede haber poblados donde por la dureza del corazón hayan dado un paso más a la violencia, al asesinato, pero no significa por eso que ellos creen que matar está bien. Ellos matan por otras ideas, matan por otros pensamientos, pero ellos no matarían a lo mejor a su padre por gusto. ¿Por qué eso se ha ido transmitiendo de generación en generación? ¿Por qué pueblos de diferentes culturas occidentales y orientales han tenido ciertos valores morales parecidos? Porque Dios no solo se ha revelado en la creación, sino que ha puesto cierta conciencia y moral en el corazón de los hombres. Por eso ellos siguen siendo culpables, porque matan aun sabiendo que está mal matar. Porque mienten aun sabiendo que está mal mentir, porque roban aun sabiendo que está mal robar, porque cometen actos sabiendo que si tú les preguntas, oye, ¿está bien hacerle eso a una madre? No, y lo haces. ¿Está bien gritar a un padre? No, y lo haces. ¿Está bien insultar a un esposo? No, y lo haces. ¿Está bien maltratar a una esposa? No, y lo haces. ¿Está bien robar a una persona en la calle en una tienda? No, y lo haces. No es porque crean que está bien hacerlo. Es porque su rebeldía pasa por encima de lo que ellos saben que está mal. Así que, hermanos, hay una realidad. Dios se ha dado a conocer a todos los hombres en la creación y Dios se ha dado a conocer a todos los hombres en su propia conciencia. Y a pesar de todo ello, hemos dado la espalda a Dios, hemos pasado por encima de los valores morales que sabemos que son correctos y nos hemos rebelado contra el Creador. Así que ningún hombre tiene excusa delante de Dios. Ningún hombre. Mira lo que dice, por ejemplo, un poeta griego en Hechos, capítulo 17, 28. Mira que leemos. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pero mira, eso es lo que cree un creyente. Pero mira que dice ahora, así como alguno de vuestros mismos poetas. No está hablando de creyentes. Está hablando de poetas que habían entre los griegos. Los griegos siempre han tenido poetas, filósofos. Y aquí vemos a un creyente diciendo, en Él nos movemos, en Él vivimos, en Él existimos. Y así como alguno de vuestros mismos poetas ha dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Mira lo que está, ese texto es maravilloso porque está diciendo lo siguiente. Nosotros los creyentes sabemos que en Dios vivimos, que en Dios nos movemos y que en Dios existimos. Pero incluso vuestros poetas griegos, politeístas, no cristianos, saben algo. Nosotros también somos linaje suyo. Esa expresión que se cita ahí de un poeta griego no es la misma expresión de pueblo santo, real sacerdocio, linaje escogido. Es un poeta griego afirmando que ellos también son creación de Dios. Un no creyente afirmando que ellos también son creación de Dios. Por eso, a pesar de la gran insensibilidad del hombre hoy, te darás cuenta que hay gente que te dice, a ver, yo creo que algo debe haber. Llámalo energía. Llámalo universo. Por eso tienes gente que te dice, esto me lo ha dado la madre tierra. La madre tierra. Esto me lo ha dado la madre naturaleza. Y hay gente que va adorando la lluvia, frotándose con los árboles. Hay gente muy rara. Pero ellos creen que son sabios, profundos. Religiosos no, espirituales. Tienen conexión con el cosmos. Hablan con otros universos. Es decir, el hombre, nosotros ahora vemos esa profunda necedad, pero algunos de vosotros estuvisteis muy cerca de rozaros con los árboles también. Algunos de vosotros también habéis dicho cosas de, bueno, yo no soy cristiano, pero tampoco es que no crea en Dios, yo soy agnóstico, usamos palabras que ni saben lo que significa.
Solo para decir, no consigo negar a Dios, tampoco consigo creerlo, así que... Y hay gente que es así, que se siente... Yo no soy tan tonto como los ateos, que niegan lo que no pueden negar. Pero tampoco soy tan tonto como los cristianos, que afirman lo que no pueden mostrar. Tú eres el más listo de todos. ¿En qué crees? Yo, en nada. Ni lo niego ni lo afirmo. Digo, el más listo. ¿Sabes? Como aquellos que decían, unos dicen que soy de Pablo, otros de Apolos, otros de Cristo. Este era el listo del grupo. Yo no soy ni ateo ni cristiano, yo soy teísta. ¿Y eso qué es teísta? No creo en la Biblia, pero creo que hay una entidad. Digo, no veas, ¿eh? ¿Y cuándo nos vienen a buscar con la nave? ¿O no es así la gente? El yin y el yang, el karma. Cada uno con sus ideologías. Y muchos hemos abrazado pensamientos muy raros. Quizá no hemos llegado a sumergirnos en algunas religiones de ese tipo, pero hemos abrazado ideas raras. Quizá eras como yo, de lo de, a ver, yo no digo Dios no existe, es una palabra, una afirmación demasiado contundente, pero no consigo creer. No lo veo, no. Pero hermano, Dios se ha revelado. Por eso, en el fondo, el hombre... ¿Por qué el hombre? El hombre, en su gran mayoría, vive pensando en qué hay del otro lado. Una luz, un túnel blanco. Por eso cada vez que uno parece que muere unos segundos y vuelve a vivir, ¿qué has visto? Cuéntanos. Porque en el fondo, en el ser humano, hay un sentido de eternidad. No consigue aceptar que se cierra los ojos y aquí acaba. Alguno te dirá, yo sí, yo creo eso. Yo creo que una vez se acaba aquí, tierra, polvo, nos comen los gusanos y listo. Pero es su propia rebeldía. Pero la gran mayoría de hombres, incluso no cristianos, creen que algo debe haber después. Quizá la reencarnación. Porque en el fondo somos creados por un Dios eterno y ya sea para gloria eterna o para juicio eterno, somos creados en un sentido de eternidad. Y no concebimos algo temporal y finito. Pero nos rebelamos contra todo eso. Adoramos otras cosas. Porque no queremos decir la gran verdad. Dios está ahí y se ha dado a conocer. Por eso ninguno tiene excusa. Ninguno tiene excusa. ¿Qué ha revelado Dios en su revelación general? La Biblia nos ha mostrado que Dios ha mostrado sus atributos invisibles. Pero vamos a ver algunos versículos que nos muestran qué atributos ha podido mostrar Dios. Porque algunos no se perciben en la creación, otros sí. Por ejemplo, su gloria y poder creativo. En Salmo 19:1 hemos leído, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia las obras de sus manos. Dios en esa revelación general ha mostrado su gloria y ha mostrado que es creador. ¿Pero qué más? Su providencia y su soberanía. Hechos, capítulo 14 y versículo 17. Mira lo que dice. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Dios ha mostrado también su providencia, que Él puede dar soberanamente y providencialmente, como Él quiera, lluvias, estaciones fructíferas. ¿Qué más? También Dios ha revelado su gracia común. En Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos. Pues Dios ha mostrado. Podemos seguir con algunos, pero en términos generales, no vemos el evangelio en la creación, pero vemos que hay un Dios que gobierna el cosmos, vemos que hay un Dios que cuando Él quiere providencialmente manda lluvia o hay sequía, que hay estaciones, que manda temporales, vemos a un Dios que cuando sale el sol no lo pone solo sobre su pueblo, lo pone sobre incluso los que le odian, y que cuando llueve riega las cosechas no solo de los suyos, también de los paganos. Porque Dios también ha mostrado que es un Dios bondadoso, lleno de gracia. Sí, para nosotros una gracia salvadora, pero incluso para los impíos hay gracia. Si tienes familiares no creyentes y hoy respiran, es por la gracia de Dios. No son salvos, no tienen gracia salvadora, pero reciben cierta gracia divina. Porque todo eso es fruto de la bondad del Señor.
Pero ¿qué ha hecho Dios con eso? Ay, ¿qué ha hecho el hombre con esa revelación? ¿Qué ha hecho el hombre con un Dios que se ha revelado, como ha dicho, de manera explícita, de manera clara? El hombre se ha hecho otros dioses. Como el hombre no podía negar a Dios, el hombre ha cambiado a ese Dios por otro. El hombre no niega a Dios. El hombre ha sido creado para adorar. Somos adoradores. ¿Sabes cómo le llaman los culturistas a lo que hacen? Culto al cuerpo. Culto al cuerpo. Hay gente que hace un culto a la alimentación, un culto al cuerpo, un culto al dinero, un culto al éxito, un culto a la fama, un culto al sexo. Hoy hay adicción por el sexo. Hoy hay gente que te dice con el pecho inflado y con gozo: yo soy ninfómano. Antes se consideraba algo perturbador, hoy se considera algo bueno, normal, aceptable. Hoy el hombre hace culto al sexo cada vez más desenfrenado, cada vez prácticas más aborrecibles, porque su Dios son sus placeres sexuales, fuera del contexto bíblico, fuera del mandato bíblico, en rebelión contra Dios, pero vive para satisfacer esos deseos de su estómago. Sabe que hay un Dios, lo que pasa es que ya no es para él el Dios creador, el único Dios verdadero, y él ha empezado a adorar a otros dioses a su gusto, porque le interesan más. Isaías capítulo 44, versículos 9 al 11, los que dan forma a un ídolo, todos ellos son nada, y sus cosas más preciadas de nada sirven, aun sus propios testigos no ven ni entienden, por eso serán avergonzados. ¿Quién ha dado forma a un Dios o fundido un ídolo para no tener ganancia? He aquí, todos sus compañeros serán avergonzados, pues los artífices son solo hombres. Que se reúnan todos, que se levanten, que tiemblen, que sean a una avergonzados. El hombre se ha hecho ídolos, se ha hecho falsos dioses para adorarlos, pero un día serán avergonzados. Pero no solo son esos dioses los que el hombre se ha hecho. Mira Colosenses 3:5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. Porque sí, nosotros no somos la generación de Baal, no somos la generación de imágenes talladas, nosotros no adoramos a Shiva, pero como dice aquí, adoramos la impureza, adoramos las pasiones, adoramos la fornicación, adoramos los malos deseos, adoramos el chisme, adoramos un buen cotilleo. Adoramos una conversación que nos cuente la última noticia de la gente. Incluso lo disfrazamos de piedad, como si fueran buenas intenciones. Pero pastor, ¿qué ha pasado con esas personas? Pero pastor, ¿qué ha pasado con esos hermanos? En el fondo les da igual, podrían estar orando, pero quieren el chisme, quieren los secretos, quieren lo oculto, quieren... Porque en el fondo les gusta. Porque ese es su Dios es saber lo más secreto y oculto de cada vida, de todas las personas, estar al día de todos los cotilleos. Por eso reina Sálvame en España y programas de corazón de famosos y sus noticias. Porque nos gusta saber quién deja a quién, nos gusta saber si Piqué ha dejado a Shakira, si este se ha liado con aquel. Y tienes a un montón de mujeres y hombres delante de pantallas durante horas que no saben nada interesante ni edificante, pero te cuentan los secretos más oscuros de su primo, de su abuelo, de su tío, del vecino, del hermano, del pastor. Están al día de todas las cosas. Ese es su ídolo también. Solo hay un Dios, pero nosotros hemos ido a adorar a otros dioses. Por eso, hermanos, ¿qué somos llamados a hacer? Somos llamados a reconocer a Dios. Si Él se ha revelado, tanto en la creación como en la conciencia, si Él se ha dado a conocer de una manera explícita y clara, solo hay una respuesta. Reconocer, tú eres Dios. Tú eres Dios, el único Dios verdadero, creador, sublime, glorioso, majestuoso, todopoderoso, digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Eso es lo que debemos hacer. En Hechos capítulo 17, versículos 24 al 28, dice así: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. ¿Para qué? Buscaran a Dios. Él ha hecho todo,
Ha puesto los límites, ha puesto el agua, los ríos, el mar, ha poblado la tierra, le ha creado los árboles, la vegetación, los animales, los cuerpos celestes, para solo una cosa, que después de ver todo eso la gente buscara a quien hizo todas esas cosas. Para que lo buscaran, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. No hay que ir a grandes investigaciones científicas, no hay que ir a contactar con la NASA y coger el mayor de sus telescopios, porque es palpable, es visible, es perceptible, está ahí, es evidente. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros poetas mismos han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Uno de los mayores pecados del hombre es su arrogancia. Es su arrogancia. Y por eso quiero, de una manera rápida, por causa del tiempo, quiero leer el capítulo 39 de Job. Lo voy a leer completo. Porque yo creo que eso que Dios le va a decir a Job, se lo podría decir a cualquiera que hoy diga, pues no sé si hay Dios. El capítulo 39 de Job muestra quién es Dios y quién es Job. El capítulo 39 de Job muestra quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y espero que entiendas el tono de Dios en este diálogo, porque es Dios hablando a Job. Y mira el tono. Empiezo. ¿Conoces tú el tiempo en que paren las cabras montesas? ¿Has observado acaso el parto de las ciervas? ¿Puedes tú contar los meses de su gestación o conoces el tiempo en que han de parir? Se encorvan, paren sus crías y se libran de sus dolores de parto. Sus crías se fortalecen, crecen en campo abierto, se van y no vuelven a ellas. ¿Quién dejó en libertad al asno montés? ¿Y quién soltó las ataduras del asno veloz, al cual di por hogar el desierto y por morada la tierra salada? Se burla del tumulto de la ciudad, no escucha los gritos del arriero, explora los montes buscando su pasto y anda tras toda hierba verde. ¿Consentirá en servirte el búfalo o pasará la noche en tu pesebre? ¿Puedes atar al búfalo con coyundas para el surco? ¿O rastrillará los valles en pos de ti? ¿Confiarás en él por ser grande su fuerza y le confiarás tu labor? ¿Tendrás fe en él de que te devolverá tu grano y de que lo recogerá de tu era? Baten alegres las alas del avestruz, ¿acaso con el ala y plumaje del amor? Porque abandona sus huevos en la tierra y sobre el polvo los calienta. Se olvida de que algún pie los puede aplastar o una bestia salvaje los puede pisotear. Trata a sus hijos con crueldad, como si no fueran suyos. Aunque su trabajo sea en vano, le es indiferente, porque Dios le ha hecho olvidar la sabiduría y no le ha dado su porción de inteligencia. Pero cuando se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Das tú al caballo su fuerza? ¿Revistes tú su cuello de crines? ¿Le haces saltar como la langosta? Terrible es su formidable resoplido. Escarba en el valle y se regocija en su fuerza. Sale al encuentro de las armas. Se burla del temor y no se acobarda ni retrocede ante la espada. Resuena contra él la aljaba, la lanza reluciente y la jabalina. Con ímpetu y furor corre sobre la tierra y no se está quieto al sonido de la trompeta. Cada vez que la trompeta suena, como que dice ea, y desde lejos olfatea la batalla, las voces atronadoras de los capitanes y el grito de guerra. ¿Acaso por tu sabiduría eleva el gavilán, extendiendo sus alas hacia el sur? ¿Acaso a tu mandato se remonta el águila y hace en las alturas su nido? En la peña mora y se aloja sobre la cima del despeñadero, lugar inaccesible. Desde allí acecha la presa, desde muy lejos sus ojos la divisan, sus polluelos chupan la sangre y donde hay muertos, allí está ella. ¿Acaso sabes tú esas cosas, Job? ¿Acaso tú pones a andar al cervatillo? ¿Acaso das de comer al leoncillo? ¿Acaso tú mandas la lluvia? ¿Acaso tú conoces los secretos del agua y del granizo? ¿Acaso tú conoces las estaciones? ¿Eres tú quien le dice al sol que se ponga y a la luna que se esconda? ¿Eres tú, Job,
el que alimenta toda bestia del campo, el que le da sus instintos y su sabiduría, el que hace de cada animal una función instintiva que nadie ni hombre les ha enseñado y por naturaleza lo hacen. Porque hay aves que cuidan sus polluelos y aves que las abandonan. Porque hay animales que aceptan vuestro trato y pueden trabajar vuestro campo. Y hay animales que nunca podrían arar porque su fuerza y ferocidad nunca se resistiría al látigo de un hombre. Porque hay animales que no servirían para la batalla, pero hecho al caballo, que no tiene miedo de la guerra, ni de la jabalina, ni de las lanzas, y que cuando escucha los gritos con ímpetu va contra el ejército. ¿Acaso has hecho tú eso, Job? ¿Acaso lo ha hecho la casualidad? ¿Acaso lo han hecho los hombres? Eso es lo que Dios le está diciendo a Job. Eso ha sido por un renacuajo que cayó sobre el agua y salió y se le cayó la cola y se puso a 4 patas y luego se subió a un árbol y luego se puso a 2 patas y luego se le cayó el pelo. Eso ha sido simplemente que todo explotó, se puso en orden y cada animal nació con su instinto, sus habilidades. ¿Eres tú el que hace que uno se coma al otro y entre todos se coman de manera que todos se alimenten y nunca falte uno de ellos? ¿Eres tú el que hace un pez para otro pez, un devorador para otro devorador y cría y ordena todas las aguas de los mares? El hombre es tremendamente arrogante si cree que Dios no existe. Dios se ha hecho claro, real y explícito. Pero nuestro pecado nos ha hecho ciegos, insensibles y altaneros. Por eso oro para que un día, así como cayó nuestra rebeldía, así como cayó nuestra ceguera, así como cayó nuestro endurecimiento, el de muchos de nuestros amigos, seres queridos, compañeros de trabajo también caigan y puedan decir lo que Job, después de ese discurso, dijo en el capítulo 40 y los versículos 3 y 4. Entonces Job respondió al Señor y dijo: he aquí, yo soy insignificante, ¿qué puedo yo responderme? Mi mano pongo sobre mi boca. Eso es lo que le hace falta al hombre delante de Dios. Poner su mano sobre su boca. Así que quiero terminar, hermano, la enseñanza de la revelación general de Dios con una cita de un teólogo, pastor, llamado Richard Baxter. Y la voy a leer, no me la sé de memoria, así que dice así: la obra de Cristo nos restaura por medio de la fe a la pureza, la obediencia y el amor en los cuales el hombre fue creado al principio. Por lo tanto, los hombres más santos son los mejores estudiantes de la creación divina. El estudio de la ciencia no tiene valor a menos que se esté buscando a Dios en la ciencia. La única sabiduría verdadera consiste en ver, adorar, amar y deleitarse en Dios, tal como Él se ha revelado en su creación. Por lo tanto, es un peligro en la educación anteponer otras materias al estudio de Dios. La teología debería ser primero y ser la guía de todos los demás estudios. La naturaleza debería ser leída como uno de los libros de Dios que Él hizo para revelarse a sí mismo. El libro de Job y los Salmos nos enseñan que la ciencia y la teología están más íntimamente relacionados de lo que muchos piensan. La ciencia y la teología no compiten, a no ser que la ciencia intente negar la teología. Pero la ciencia puede descubrir solo una cosa: lo que Dios ha revelado. Por eso, la vara de medir para la ciencia no debería ser los hombres, debería ser Dios. Todo lo que Dios ha dicho lo podremos averiguar, porque Dios lo ha dado a conocer. Espero que la clase de hoy no solo les haya traído conocimiento, sino también admiración por Dios, afirmado nuestras creencias y alimentado el deseo de volver el martes que viene a seguir estudiando la revelación especial de Dios. Oramos. Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias porque a pesar de mi torpeza, Señor, y mis limitaciones, tú sigues enseñando a tu iglesia. Tú eres el gran maestro, tú eres el buen pastor y tú eres el que edifica a tu iglesia todos los días. Señor, que todo lo que hemos dicho hoy no sirva solo para traer ideas a nuestra cabeza, sino para admirar nuestros corazones. Que salgamos hoy de aquí no solo con conocimiento, sino queriendo adorarte todavía más. Y queriendo gritarle a este mundo que eres real, eres evidente y te has revelado con claridad. Pero que solo su rebeldía, Señor, hace que te nieguen. Padre, gracias porque tú nos abriste los ojos. Gracias porque nosotros también estábamos a oscuras y rebelados contra ti, pero tú encendiste la luz de nuestro corazón y ahora pudimos ver. Por eso queremos ser agradecidos. Por
porque no te hemos podido ver por mérito, sino por pura gracia. Por eso, Padre, llévanos, Señor, cada día a compartir esa verdad con más personas, para que otros también tengan el deleite y el privilegio de poder ahora mirar lo mismo que ven hoy, pero poder ver al Creador en toda la creación. Señor, gracias por todo lo que nos enseñas cada día. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.